La caída del último emperador de China, parte 1. Imagina por un momento que eres un niño de apenas 3 años y te dicen que eres un dios viviente, que millones de personas se arrodillarán ante ti, que tu palabra puede decidir entre la vida y la muerte, que el destino de la civilización más antigua del mundo descansa sobre tus pequeños hombros. Ahora imagina que apenas 12 años después, ese mismo mundo se derrumba a tu alrededor como un castillo de naipes y te conviertes en el símbolo viviente de un imperio milenario que agoniza. Esta es la historia real de Puyi, el último emperador de China, un hombre cuya vida fue tan extraordinaria que parece sacada de una novela épica. Pero te advierto desde ahora, esta no es una historia de héroes triunfantes ni de glorias imperiales. Es la crónica de cómo un niño fue convertido en prisionero de su propio palacio, de cómo las tradiciones de 5000 años colisionaron brutalmente con el mundo moderno, y de cómo el imperio más poderoso de Asia se desintegró en medio de revoluciones, guerras civiles, invasiones extranjeras y traiciones que cambiarían para siempre el curso de la historia. Lo que estás a punto de leer no es solo la caída de un emperador, es el colapso de todo un universo, el fin de una era que nunca volverá. Y todo comenzó en una fría mañana de invierno de 1908, cuando un niño aterrorizado fue arrancado de los brazos de su madre para ser llevado al lugar más magnífico y más terrible de la Tierra, la ciudad prohibida de Beijing. El 2 de diciembre de 1908, la emperatriz viuda Cixi yacía moribunda en su lecho. Esta mujer extraordinaria había gobernado China durante casi medio siglo, primero desde las sombras como concubina del emperador Xianfeng, luego como regente de su hijo, y finalmente como la verdadera poder detrás del trono durante el reinado de su sobrino, el emperador Guangxu. Cixi era temida y respetada a partes iguales. Había sobrevivido a conspiraciones palaciegas, había aplastado rebeliones, había navegado las traicioneras aguas de la política internacional cuando las potencias extranjeras despedazaban China como lobos hambrientos. Pero ahora, a los 73 años, su cuerpo finalmente la traicionaba. Los médicos imperiales se movían en silencio por la habitación, sabiendo que no había nada que pudieran hacer. La gran emperatriz viuda estaba muriendo, y con ella moría una era. Pero Cixi no era tonta. Sabía que su muerte dejaría un vacío de poder peligroso en el corazón del imperio. Y había otro problema, uno aún más grave. El emperador Guangxu, su sobrino al que había mantenido virtualmente prisionero durante años por atreverse a intentar reformas que ella consideraba demasiado radicales, también estaba muriendo. De hecho, moriría apenas un día antes que ella, en circunstancias que muchos consideraban sospechosas. Algunos decían que Cixi lo había envenenado para asegurarse de que no sobreviviera para disfrutar su muerte y deshacer su legado. La verdad probablemente nunca se sabrá, pero lo cierto es que China estaba a punto de quedarse sin emperador y sin la mano férrea que había mantenido unido al tambaleante imperio Qing durante décadas. En sus últimas horas de lucidez, Cixi tomó la decisión más importante y quizás más cruel de su vida. Llamó a los principales funcionarios de la corte y emitió un edicto que cambiaría el destino de un niño inocente. El próximo emperador de China sería Puyi, el hijo de 2 años del príncipe Chun, quien casualmente era hermano del emperador Guangxu. La elección tenía su lógica dinástica. Puyi era de sangre imperial. Estaba lo suficientemente joven como para ser moldeado. Y su padre carecía de la ambición política que podría hacer de él una amenaza. Pero para el pequeño Puyi, esta decisión imperial significaba que su infancia terminaría antes de que realmente comenzara. A las 5 de la madrugada del 2 de diciembre, guardias imperiales irrumpieron en la residencia del príncipe Chun. El pequeño Puyi, que había estado durmiendo plácidamente en los brazos de su madre, fue literalmente arrancado de su regazo. El niño comenzó a llorar desconsoladamente, gritando por su madre mientras los guardias lo envolvían en sedas amarillas imperiales. Su madre, la princesa Yulan, también lloraba, sabiendo que probablemente nunca volvería a tener a su hijo de la forma en que lo había tenido hasta ese momento. El padre de Puyi, el príncipe Chun, estaba paralizado por el shock y el terror. Él no quería esto. Él conocía la historia de la dinastía Qing. Sabía que ser emperador no era una bendición sino una maldición, especialmente en estos tiempos turbulentos. Pero no había elección. Negarse a un edicto de la emperatriz viuda Cixi, incluso en su lecho de muerte, era impensable. Puyi fue llevado a través de las calles oscuras de Beijing en una litera imperial. El niño no dejaba de llorar, llamando a su madre con una voz que partía el corazón. Los eunucos que lo acompañaban intentaban calmarlo con palabras suaves y promesas vacías, pero nada funcionaba.
Para Puyi, el mundo que conocía había desaparecido de repente, reemplazado por rostros extraños, lugares desconocidos y una sensación abrumadora de miedo. Cuando la litera finalmente se detuvo, Puyi fue llevado al Salón de la Nutrición Mental en la Ciudad Prohibida, donde la emperatriz viuda Cixi lo esperaba. La anciana mujer, reuniendo las últimas reservas de su fuerza vital, miró al niño aterrorizado que berreaba frente a ella. Según los registros históricos, Cixi sintió una punzada de remordimiento al ver el terror en los ojos del niño. Sabía exactamente lo que le esperaba a este pequeño ser humano. Una vida de ceremonias sin sentido, de aislamiento total del mundo real, de ser un prisionero dorado en una jaula de tradiciones milenarias. Pero el imperio necesitaba un emperador, y la dinastía Qing necesitaba continuar, al menos por un tiempo más. Con voz débil pero autoritaria, Cixi declaró a Puyi como el próximo emperador de China y le dio el nombre de era Xuantong, que significa proclamación de uniformidad. Fue uno de sus últimos actos. Al día siguiente, el 14 de noviembre de 1908, la emperatriz viuda Cixi exhaló su último aliento. La mujer que había dominado China durante medio siglo finalmente había partido. Pero esto era solo el comienzo de una pesadilla que duraría años. Puyi fue formalmente entronizado el 2 de diciembre de 1908, justo después de la muerte de Cixi. La ceremonia de coronación debería haber sido un espectáculo grandioso de pompa imperial, con miles de funcionarios arrodillándose en reverencia ante el nuevo hijo del cielo. En realidad, fue un evento patético y casi cómico si no fuera tan trágico. Puyi, que apenas tenía 3 años, no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Lo sentaron en el enorme trono del dragón, un asiento dorado masivo que lo hacía parecer aún más pequeño e insignificante. El niño estaba aterrorizado por las multitudes de funcionarios con sus elaboradas túnicas, por el sonido ensordecedor de los gongs y tambores ceremoniales, por el olor penetrante del incienso que llenaba el aire. Comenzó a llorar de nuevo, gritando que quería irse a casa, que quería a su madre. Su padre, el príncipe Chun, que ahora había sido nombrado regente, tuvo que arrodillarse junto al trono e intentar calmar al niño emperador mientras los rituales continuaban a su alrededor. Los cortesanos pretendían no notar los gritos del emperador niño, manteniendo sus rostros impasibles mientras realizaban las reverencias y recitaciones prescritas por siglos de tradición, pero todos sabían la verdad. El emperador de China era un niño aterrorizado que solo quería volver con su mamá. Los primeros años de Puyi en la Ciudad Prohibida fueron una mezcla extraña de lujo absoluto y miseria profunda. Por un lado, era literalmente el amo de todo lo que veía dentro de los muros del palacio. Miles de eunucos y sirvientes estaban dedicados exclusivamente a satisfacer cada uno de sus caprichos. Tenía habitaciones llenas de juguetes que provenían de todo el mundo. Trenes mecánicos de Alemania, soldaditos de plomo de Francia, autómatas de relojería de Suiza. Su ropa estaba hecha de las sedas más finas, bordadas con dragones dorados que simbolizaban su condición divina. Comía de platos de porcelana que valían más que lo que una familia china promedio vería en toda su vida. Cada vez que salía de sus aposentos, los eunucos extendían alfombras de seda amarilla frente a él, para que sus pies imperiales nunca tocaran el suelo común. Nadie, absolutamente nadie, podía mirarlo directamente a los ojos sin permiso. Cuando hablaba, incluso las tonterías de un niño pequeño, los cortesanos asentían sabiamente como si estuvieran escuchando la más profunda sabiduría. En teoría, Puyi era el ser humano más poderoso de China, el descendiente directo de los dioses, el intermediario entre el cielo y la tierra, pero en realidad era un prisionero. La Ciudad Prohibida era exactamente eso, prohibida. Estaba completamente aislada del mundo exterior por enormes muros rojos y un foso ancho. Puyi podía ver las murallas desde los patios del palacio, pero nunca se le permitía ir más allá de ellas. Su reino consistía en una serie de patios, salones y jardines, todos magníficos pero todos esencialmente iguales después de un tiempo. No tenía amigos de su edad, no había otros niños con quienes jugar excepto ocasionalmente su hermano menor Puyi, cuyas visitas eran estrictamente controladas y limitadas. Los eunucos que lo rodeaban constantemente no eran compañía real. Eran sirvientes que tenían que obedecerle pero que también lo manipulaban constantemente para sus propios fines. Puyi más tarde recordaría que nunca conoció el afecto genuino durante su infancia. Incluso cuando su madre era ocasionalmente permitida visitarlo, las reuniones eran formales y frías, gobernadas por protocolos rígidos que hacían imposible cualquier muestra real de amor maternal. El niño emperador aprendió rápidamente que su título divino venía con un precio terrible, la soledad absoluta. Pero hay algo que no te he contado todavía.
algo que hace esta historia aún más extraña y más triste. Mientras Puyi jugaba con sus juguetes europeos en la ciudad prohibida, completamente aislado de la realidad, China estaba literalmente desmoronándose a su alrededor. El Imperio Qing, que había gobernado China desde 1644, estaba en sus últimas bocanadas de vida. Las potencias extranjeras, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Japón y Estados Unidos, habían convertido a China en un pastel que todos querían un pedazo. Los llamados tratados desiguales habían obligado a China a ceder territorios, pagar enormes indemnizaciones y otorgar derechos especiales a los extranjeros, que básicamente hacían de amplias secciones del país colonias extranjeras en todo menos en nombre. El puerto de Shanghái estaba controlado por consorcios extranjeros. Hong Kong había sido cedido a los británicos. Vastas extensiones del norte estaban bajo influencia rusa y japonesa. Los comerciantes y misioneros extranjeros podían moverse libremente por China, protegidos por sus propias leyes extraterritoriales, que los colocaban por encima de la justicia china. Para muchos chinos era insoportablemente humillante. China, que había sido el centro de la civilización durante milenios, que había inventado el papel, la pólvora, la brújula y la imprenta, que había construido la Gran Muralla y el Gran Canal, ahora era tratada como un país de segunda clase por bárbaros occidentales que apenas habían aprendido a usar tenedores cuando los chinos ya tenían palillos desde hacía 3000 años. Las humillaciones se acumulaban año tras año. La derrota en la Primera Guerra del Opio en la década de 1840 había forzado a China a legalizar el comercio de opio, envenenando literalmente a millones de chinos para beneficio de los comerciantes británicos. La rebelión Taiping de 1850 a 1864 había matado a más de 20 millones de personas, más que toda la Primera Guerra Mundial, y había estado a punto de derrocar a la dinastía Qing. La Guerra Sino-Francesa de 1884-1885 había resultado en la pérdida de Vietnam como estado tributario, pero nada había sido tan devastador como la Primera Guerra Sino-Japonesa de 1894-1895. Japón, que tradicionalmente había sido visto por China como un alumno menor que había aprendido su civilización de los maestros chinos, había derrotado completamente al ejército y la armada chinos en una serie de batallas humillantes. El Tratado de Shimonoseki que siguió obligó a China a reconocer la independencia de Corea, que había sido un estado tributario chino durante siglos, a ceder Taiwán y las Islas Pescadores a Japón, y a pagar una indemnización masiva que casi quebró el tesoro imperial. Fue un shock existencial para China. Si incluso Japón podía derrotarlos, ¿qué esperanza había para el imperio? Y luego vino el desastre de los Boxers. En 1900, un movimiento xenófobo conocido como los Boxers, que practicaban artes marciales y afirmaban ser inmunes a las balas extranjeras a través de rituales mágicos, se levantó en el norte de China. Los Boxers, con el apoyo tácito de elementos conservadores en la corte Qing, incluyendo la propia emperatriz viuda Cixi, sitiaron las legaciones extranjeras en Beijing y mataron a cientos de cristianos chinos y misioneros extranjeros. Su lema era simple y directo: apoyen a los Qing, destruyan a los extranjeros. Lo que siguió fue una pesadilla. Una alianza de 8 naciones, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Austria-Hungría, Rusia, Japón y Estados Unidos, envió una fuerza expedicionaria que aplastó a los Boxers en cuestión de semanas. Las tropas extranjeras ocuparon Beijing, saquearon la ciudad prohibida, profanaron tumbas imperiales y básicamente hicieron lo que quisieron. La emperatriz viuda Cixi tuvo que huir de la capital disfrazada de campesina, una humillación que nunca olvidaría. El protocolo Boxer de 1901, que puso fin a la crisis, fue quizás el más humillante de todos los tratados desiguales. China tuvo que pagar una indemnización astronómica de 450 millones de taeles de plata, más de lo que el tesoro imperial recaudaba en un año entero, y tuvo que permitir que las potencias extranjeras estacionaran permanentemente tropas en suelo chino. Fue el nadir absoluto de la fortuna china. Pero esto era solo la superficie del problema. Debajo de estas humillaciones externas, la sociedad china estaba experimentando cambios tectónicos que harían imposible que el viejo orden sobreviviera. Una nueva generación de chinos educados, muchos de ellos que habían estudiado en Japón o en Occidente, regresaban a casa con ideas radicales sobre democracia, república, nacionalismo y revolución. Estos jóvenes intelectuales miraban a la dinastía Qing no solo como incompetente, sino como fundamentalmente ilegítima. Después de todo, los Qing no eran étnicamente chinos, sino manchúes, descendientes de conquistadores nómadas que habían invadido China en el siglo XVII.
Durante más de 250 años, los Qing habían obligado a los hombres chinos Han a afeitarse la frente y usar la coleta manchú como signo de sumisión. Habían impuesto cuotas en los exámenes imperiales que favorecían a los manchúes sobre los Han. Habían reservado las posiciones más poderosas del gobierno y el ejército para la élite manchú. Y ahora, cuando China enfrentaba su crisis existencial más grave, estos manchúes parecían completamente incapaces de defender el país. Para muchos revolucionarios, la conclusión era obvia. Los Qing tenían que irse, y China tenía que convertirse en una república moderna al estilo occidental si quería sobrevivir en el siglo XX. El líder de este movimiento revolucionario era un hombre llamado Sun Yat-sen, y su historia merece ser contada porque sin entender a Sun Yat-sen, no puedes entender por qué cayó Puyi. Sun había nacido en una familia campesina pobre en la provincia de Guangdong en 1866. A los 13 años, su hermano mayor, que había emigrado a Hawái y había hecho una pequeña fortuna, lo envió a estudiar allí. En Hawái, Sun recibió una educación occidental y se convirtió al cristianismo. Experiencias que lo alejarían para siempre de los valores tradicionales confucianos que sustentaban el imperio Qing. Estudió medicina en Hong Kong, donde se graduó en 1892. Pero en lugar de practicar la medicina, Sun dedicó su vida a la revolución. Fundó organizaciones secretas, recaudó fondos de chinos en el extranjero, organizó levantamientos armados y escribió incansablemente sobre la necesidad de derrocar a los Qing y establecer una república china. Entre 1895 y 1911, Sun organizó o inspiró 10 levantamientos diferentes contra la dinastía Qing. Todos fracasaron, muchos de sus seguidores fueron ejecutados y el propio Sun tuvo que vivir en el exilio la mayor parte de ese tiempo, moviéndose entre Japón, Estados Unidos y Europa con una orden de arresto Qing constantemente persiguiéndolo. Pero Sun era implacable. Desarrolló su filosofía política, los 3 principios del pueblo: nacionalismo, democracia y el bienestar del pueblo. Y lentamente, dolorosamente, construyó una red de revolucionarios que esperaban su momento. Ese momento llegó en 1911, aunque cuando llegó casi tomó a Sun mismo por sorpresa. El 10 de octubre de 1911, las tropas del nuevo ejército en la ciudad de Wuchang, en la provincia de Hubei, se amotinaron contra sus oficiales manchúes. Esta no fue la primera rebelión militar en la China Qing, ni siquiera la más grande, pero esta vez fue diferente. El régimen Qing estaba tan débil, tan desacreditado, tan completamente desprovisto de legitimidad, que el levantamiento de Wuchang fue como una chispa que cayó en un barril de pólvora. En cuestión de semanas, provincia tras provincia declaró su independencia del gobierno Qing. Los gobernadores militares, viendo que el viento soplaba en dirección a la revolución, cambiaron de bando o huyeron. Los chinos Han, cansados de más de 2 siglos de dominio manchú, se cortaron sus coletas en desafío simbólico. Las guarniciones manchúes en varias ciudades fueron masacradas por multitudes enfurecidas que querían venganza por siglos de opresión. En algunos lugares, cualquier persona que pareciera manchú era atacada en las calles. Fue un colapso casi total del orden imperial, y sucedió con una velocidad que dejó atónitos a observadores tanto chinos como extranjeros. El gran imperio Qing, que había gobernado un cuarto de la humanidad, simplemente se estaba desintegrando. Y en medio de todo este caos, ¿dónde estaba el emperador Puyi? Estaba encerrado en la ciudad prohibida, por supuesto, completamente ajeno a la tormenta que rugía más allá de las murallas rojas. Puyi tenía solo 6 años en 1911. Pasaba sus días como siempre, siendo vestido con sedas imperiales por los eunucos, asistiendo a aburridas clases de caligrafía y textos clásicos confucianos, jugando en los jardines del palacio. Nadie le decía lo que realmente estaba sucediendo. Los eunucos y cortesanos que lo rodeaban mantenían la ficción de que todo era normal, que el emperador todavía reinaba sobre el imperio del centro como siempre lo había hecho. Pero incluso un niño de 6 años podía sentir que algo andaba mal. Había menos eunucos en el palacio que antes. Los rituales diarios a veces se realizaban de manera apresurada o se omitían por completo. Los cortesanos susurraban entre ellos con expresiones preocupadas, y a veces, si escuchabas atentamente, podías oír el sonido distante de disparos en la ciudad más allá de los muros. Puyi más tarde escribiría en su autobiografía que tenía pesadillas frecuentes durante este periodo, sueños en los que las murallas del palacio se derrumbaban y personas extrañas irrumpían en sus habitaciones. Sus sueños, resulta, no estaban tan lejos de la verdad. El padre de Puyi, el príncipe Chun, que había sido regente durante los primeros años del reinado de su hijo, estaba completamente fuera de su alcance. Era un hombre débil e indeciso en el mejor de los casos.
completamente inadecuado para manejar una crisis de esta magnitud. Cuando el levantamiento de Wuchang comenzó, el príncipe Chun esencialmente tuvo un colapso nervioso. Se retiró a sus aposentos, negándose a reunirse con funcionarios o tomar decisiones. En desesperación, la corte Qing se volvió hacia el único hombre que pensaban que podría salvar la situación: Yuan Shikai. Yuan era el militar más poderoso de China, comandante del ejército Beiyang, las únicas tropas modernas y bien entrenadas que le quedaban a la dinastía Qing. Yuan había sido purgado de su posición varios años antes debido a intrigas de la corte y se había retirado a su finca en la provincia de Henan. Pero ahora los Qing lo necesitaban desesperadamente. Enviaron mensajero tras mensajero rogándole que regresara y salvara el imperio. Yuan, un político astuto y sin escrúpulos, vio su oportunidad. Aceptó regresar, pero a su propio precio. Exigió y recibió poderes casi ilimitados como primer ministro del gobierno Qing. Pero lo que nadie en la corte se dio cuenta era que Yuan Shikai no tenía la menor intención de salvar a la dinastía Qing. Tenía planes mucho más ambiciosos para sí mismo. Nadie podía haber esperado lo que vendría después. Yuan Shikai, el hombre en quien los Qing habían depositado todas sus esperanzas, estaba jugando un doble juego. Mientras ostensiblemente comandaba las tropas imperiales contra los revolucionarios, secretamente estaba negociando con Sun Yat-sen y los otros líderes revolucionarios. La propuesta de Yuan era simple y cínica. Él forzaría al emperador Qing a abdicar si los revolucionarios lo hacían presidente de la nueva República China. Para Yuan, esta era la jugada perfecta. Obtendría todo el poder sin tener que derramar sangre o arriesgar a sus propias tropas en batallas que podrían debilitarlo. Para los revolucionarios, que carecían de un ejército fuerte y que enfrentaban el prospecto de una larga y sangrienta guerra civil, el trato era tentador. Sun Yat-sen, que había sido elegido presidente provisional de la nueva República de China en diciembre de 1911, finalmente aceptó. Renunciaría a favor de Yuan si Yuan podía entregar la abdicación del emperador. Y así el destino de Puyi fue sellado no en el campo de batalla, no por la voluntad del pueblo chino, sino en negociaciones secretas entre un militar ambicioso y revolucionarios idealistas que no se daban cuenta de que estaban haciendo un trato con el diablo. Las negociaciones para la abdicación del emperador duraron semanas. La familia imperial estaba dividida. Algunos manchúes querían luchar hasta el final. Preferían morir con honor que someterse a la humillación de entregar el trono. Otros, más realistas, veían que la causa estaba perdida y que la mejor esperanza era negociar los mejores términos posibles. La madre de Puyi, la emperatriz viuda Longyu, que había asumido el papel de regente después del colapso del príncipe Chun, finalmente tomó la decisión. Era una mujer pragmática que entendía que continuar luchando solo llevaría a más derramamiento de sangre, posiblemente incluyendo una masacre de la familia imperial. El 12 de febrero de 1912, Longyu emitió un edicto imperial en nombre del emperador Puyi de 6 años. El edicto era notable por su dignidad melancólica. Declaraba que debido a que el pueblo en su conjunto deseaba una forma republicana de gobierno, el emperador renunciaba al trono a favor de la República de China. El edicto enfatizaba que esta decisión se tomaba no por cobardía sino por amor al pueblo chino, para evitar más sufrimiento y guerra civil. Pedía a todos los chinos, manchúes y Han por igual que apoyaran la nueva república y trabajaran juntos para construir un país fuerte y próspero. Era, en muchos sentidos, un documento notable, cerrando oficialmente más de 2000 años de gobierno imperial en China con gracia y dignidad. Pero esto no fue todo. Los términos de la abdicación, negociados por Yuan Shikai, eran sorprendentemente generosos para la familia imperial, al menos en papel. El llamado Artículo de Trato Favorable para la Gran Familia Imperial Qing establecía varias condiciones clave. Primero, Puyi mantendría su título de emperador, aunque solo dentro de la ciudad prohibida. En otras palabras, sería tratado como un soberano extranjero en su propio palacio, con todos los rituales y protocolos imperiales, continuando como si nada hubiera cambiado. Segundo, la familia imperial recibiría una anualidad de 4 millones de taeles de plata de la República, una suma enorme destinada a mantener la corte y sus miles de dependientes. Tercero, la familia imperial podría continuar viviendo en la ciudad prohibida por el momento, aunque eventualmente tendría que mudarse al Palacio de Verano. Cuarto, los templos ancestrales y las tumbas imperiales Qing serían mantenidos a perpetuidad y protegidos de profanación. Quinto, la propiedad privada de la familia imperial sería protegida. Y sexto, la república protegería a los manchúes ordinarios de la persecución y trabajaría para integrarlos en la nueva China.
En papel parecía un acuerdo razonable que permitiría una transición pacífica. En realidad, casi ninguna de estas promesas se cumpliría completamente, y algunas serían violadas de manera descarada. Pero en febrero de 1912 nadie sabía esto todavía. Para Puyi, el día de la abdicación debe haber sido profundamente confuso. Tenía solo 6 años y no entendía realmente lo que significaban palabras como república o abdicación. Le dijeron que todavía era el emperador, que todavía vivía en el palacio, que todavía tenía todos sus juguetes y todos sus eunucos. Entonces, ¿qué había cambiado realmente? Solo gradualmente, a lo largo de los años siguientes, Puyi comenzaría a comprender la verdad. Él ya no era el gobernante de China. Solo era una reliquia viviente, un actor en un extraño teatro histórico que continuaba representándose en los confines de la ciudad prohibida mientras el mundo real seguía adelante sin él. Los eunucos todavía se arrodillaban ante él, los rituales continuaban, pero todo era una ficción. El Hijo del Cielo había sido desposeído, y ni siquiera lo sabía. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña, porque durante los siguientes 12 años, Puyi vivió en una especie de burbuja temporal. Dentro de los muros de la ciudad prohibida, el tiempo parecía haberse detenido en 1912. Los eunucos seguían usando túnicas Qing y coletas. Los rituales de la corte continuaban con escrupulosa precisión. El calendario seguía siendo el calendario lunar tradicional chino, no el gregoriano adoptado por la República. Puyi seguía siendo dirigido como Su Majestad y tratado con toda la reverencia debida a un emperador. Pero más allá de las murallas, China estaba siendo transformada a una velocidad vertiginosa. La coleta manchú, que había sido obligatoria durante siglos, desapareció casi de la noche a la mañana. Los hombres chinos comenzaron a usar trajes occidentales en lugar de túnicas tradicionales. Las mujeres comenzaron a soltar sus pies, poniendo fin a la práctica milenaria del vendaje de pies. Se abrieron nuevas escuelas que enseñaban ciencias occidentales en lugar de solo clásicos confucianos. Se publicaron periódicos y revistas discutiendo abiertamente política, algo impensable bajo el régimen imperial. El ferrocarril se expandió. La electricidad llegó a más ciudades. El teléfono y el telégrafo conectaron partes de China que habían estado separadas durante siglos. Era una revolución, no solo política sino cultural, y Puyi estaba completamente aislado de ella. Los tutores de Puyi continuaron educándolo de la manera tradicional, haciéndole memorizar textos confucianos clásicos que la mayoría de los chinos educados ahora consideraban irrelevantes. Nadie le enseñó matemáticas modernas, ciencias, historia mundial o idiomas extranjeros. Su educación estaba diseñada para producir un emperador filósofo confuciano del tipo que habría sido apropiado en el siglo XVIII, no un ciudadano del siglo XX. Los eunucos, que tenían sus propias razones para mantener al joven emperador ignorante y dependiente, controlaban estrictamente su acceso a cualquier información sobre el mundo exterior. Cuando Puyi preguntaba sobre lo que estaba sucediendo fuera del palacio, recibía respuestas vagas o mentiras descaradas. Le dijeron que la abdicación era solo temporal, que pronto sería restaurado a su legítimo trono sobre toda China. Le dijeron que Yuan Shikai y los republicanos eran solo rebeldes temporales que eventualmente fracasarían. Le dijeron que el pueblo chino lo amaba y anhelaba su regreso. Todo era falso, pero Puyi no tenía forma de saberlo. Era un prisionero de su propia supuesta divinidad, rodeado de aduladores y mentirosos que lo mantenían deliberadamente en la oscuridad. Pero la situación fuera de la ciudad prohibida estaba lejos de ser estable. Yuan Shikai, que había prometido ser el primer presidente de una China democrática, rápidamente reveló sus verdaderas ambiciones. En 1913, apenas un año después de convertirse en presidente, Yuan ordenó el asesinato de Song Jiaoren, un líder del Partido Revolucionario Kuomintang que había ganado las elecciones parlamentarias y que habría limitado severamente el poder de Yuan. Cuando Sun Yat-sen y otros revolucionarios se rebelaron en lo que se conoció como la Segunda Revolución, Yuan aplastó la rebelión con fuerza brutal. Sun tuvo que huir al exilio nuevamente, esta vez a Japón. Yuan disolvió el parlamento, prohibió al Kuomintang y se declaró dictador de facto. Pero incluso esto no fue suficiente para Yuan. En 1915 anunció su intención de restaurar la monarquía. No la dinastía Qing, sino su propia dinastía Yuan. Se proclamaría emperador y fundaría una nueva línea imperial. Para Yuan esto tenía sentido perfecto. China había sido gobernada por emperadores durante milenios. La gente entendía el gobierno imperial. ¿Por qué no restaurarlo con él mismo en el trono? Pero Yuan había calculado mal gravemente. La idea de restaurar el sistema imperial, especialmente con un oportunista sin escrúpulos como Yuan como emperador, fue recibida con indignación y burla en toda China.
Incluso sus propios generales, hombres que habían sido leales a Yuan durante años, se volvieron contra él. Provincias enteras declararon su independencia. El país se deslizaba hacia la guerra civil nuevamente. En marzo de 1916, después de solo 83 días como emperador, Yuan Shikai fue obligado a renunciar a su título imperial. La humillación fue demasiado para él. 3 meses después, en junio de 1916, Yuan murió, oficialmente de uremia, pero muchos creían que de un corazón roto y vergüenza. Su muerte dejó un vacío de poder masivo en el centro del gobierno chino. El vicepresidente Li Yuanhong asumió nominalmente el cargo, pero carecía de cualquier base de poder real. El verdadero poder ahora residía en los comandantes militares regionales, los llamados señores de la guerra, cada uno de los cuales controlaba su propia provincia o región con su propio ejército privado. China, que había sido más o menos unificada bajo Yuan Shikai, a pesar de su tiranía, ahora se fragmentó en docenas de feudos militares en guerra. Esta era de los señores de la guerra, que duraría hasta finales de la década de 1920. Fue uno de los periodos más caóticos y violentos en toda la historia china moderna. Los ejércitos de los señores de la guerra saqueaban el campo. Los campesinos sufrían bajo impuestos aplastantes impuestos por múltiples señores de la guerra en competencia. El bandidaje estaba desenfrenado y el gobierno central en Beijing se convirtió en poco más que un títere que era controlado por cualquier señor de la guerra que pudiera ocupar la capital en un momento dado. Y durante todo este caos, Puyi permanecía en la ciudad prohibida, completamente ajeno a la desintegración de su país. En 1917, cuando Puyi tenía 11 años, algo extraordinario sucedió que brevemente le dio esperanza de que su restauración podría ser posible. Un señor de la guerra llamado Zhang Xun, que era ferozmente leal a la dinastía Qing y que había mantenido a sus tropas usando coletas manchúes mucho después de que todos los demás las abandonaran, marchó hacia Beijing con su ejército y declaró la restauración del emperador Puyi. Durante 12 días gloriosos en julio de 1917, Puyi fue oficialmente el emperador de China nuevamente. La bandera Qing ondeó sobre Beijing. Se emitieron edictos en nombre del emperador. Los partidarios realistas celebraron en las calles. Puyi mismo estaba emocionado, creyendo que finalmente su largo exilio interno había terminado y que pronto gobernaría China como sus antepasados lo habían hecho. Pero fue una ilusión patética que terminó casi tan pronto como comenzó. Otros señores de la guerra, furiosos por el intento de Zhang Xun de restaurar a los Qing, unieron fuerzas contra él. En una batalla particularmente simbólica, aviones del señor de la guerra Duan Qirui bombardearon la ciudad prohibida, la primera vez en la historia que el Palacio Imperial fue atacado desde el aire. Las bombas no hicieron mucho daño, pero el mensaje era claro. La era del imperio había terminado, y ninguna cantidad de nostalgia lo traería de vuelta. Después de solo 12 días, la restauración manchú colapsó. Zhang Xun huyó de Beijing disfrazado, buscando refugio en la legación holandesa. Puyi fue informado que seguía siendo emperador, pero solo dentro de los confines de la ciudad prohibida, según los términos originales de la abdicación. Fue devastador para el joven de 11 años, su primera verdadera comprensión de que las promesas de los adultos sobre su eventual restauración habían sido mentiras todo el tiempo. Pero esto fue apenas el comienzo de las decepciones de Puyi. A medida que entraba en su adolescencia, comenzó a rebelarse contra las restricciones sofocantes de la vida palaciega. Los eunucos, que lo habían controlado durante toda su vida, ahora enfrentaban a un adolescente que cuestionaba su autoridad y que quería desesperadamente ver el mundo más allá de las murallas. Puyi comenzó a leer periódicos contrabandeados, aprendiendo por primera vez sobre el mundo real que existía fuera de la ciudad prohibida. Quedó fascinado por todo lo occidental, la tecnología, la moda, las ideas. Instaló un teléfono en el palacio, el primero en la historia de la ciudad prohibida. Comenzó a usar gafas de estilo occidental, algo que los cortesanos tradicionalistas consideraban escandaloso. Pero sobre todo Puyi ansiaba un tutor que pudiera enseñarle sobre el mundo moderno en lugar de solo textos confucianos antiguos. En 1919 se le concedió su deseo con la llegada de Reginald Johnston, un funcionario colonial británico que había estado estacionado en China durante años y que había desarrollado un profundo conocimiento de la cultura e historia china. Johnston se convirtió en tutor de inglés de Puyi, pero su influencia fue mucho más allá de solo enseñar un idioma. Johnston introdujo a Puyi en la literatura occidental, la historia mundial, la filosofía política moderna y las ideas sobre gobierno y sociedad que eran completamente ajenas a todo lo que Puyi había aprendido hasta ese momento.
La relación entre Puyi y Johnston fue compleja y controvertida. Johnston genuinamente sentía afecto por su alumno imperial, a quien veía como una figura trágica atrapada por circunstancias fuera de su control. Escribió más tarde que Puyi era inteligente, curioso y ansioso por aprender, pero que había sido gravemente perjudicado por su educación aislada y por los eunucos corruptos que lo rodeaban. Johnston también tenía sus propias motivaciones. Como súbdito británico, esperaba influir en Puyi en direcciones que beneficiarían los intereses británicos en China, pero fuera cual fuera la motivación de Johnston, su impacto en Puyi fue profundo. Bajo la tutela de Johnston, Puyi comenzó a ver su situación con nuevos ojos. Se dio cuenta de que había sido engañado durante años sobre su verdadero estatus. Comprendió que no era realmente un emperador, sino un prisionero dorado, y comenzó a soñar con escapar, tanto de la ciudad prohibida como de las expectativas aplastantes de ser el último emperador de China. Johnston lo alentó en esto, creyendo que Puyi necesitaba ver el mundo real para tener alguna posibilidad de vivir una vida normal. Pero las fuerzas que mantenían a Puyi encerrado en el palacio, tanto los conservadores manchúes que lo veían como su último símbolo de legitimidad, como los señores de la guerra que encontraban útil tener un emperador títere disponible, no estaban dispuestos a dejarlo ir fácilmente. En 1922, cuando Puyi tenía 16 años, tomó una decisión que escandalizaría a la corte. Se casaría y su novia sería elegida parcialmente por sus propias preferencias, en lugar de ser completamente un matrimonio arreglado tradicional. Bueno, eso es exagerar un poco. La verdad es que a Puyi se le presentaron fotografías de varias candidatas apropiadas, todas de familias manchúes nobles, y se le permitió expresar una opinión. Eligió a Wanrong, una joven hermosa y educada que había estudiado en una escuela misionera y que hablaba inglés. Para los estándares de los matrimonios imperiales chinos, esto era casi radicalmente progresista. El matrimonio tuvo lugar en diciembre de 1922 con toda la pompa ceremonial tradicional, como si Puyi fuera todavía el verdadero emperador de China, y no solo un joven manchú viviendo en un palacio obsoleto. Miles de invitados asistieron. Se realizaron rituales elaborados que habían permanecido sin cambios durante siglos. Fue el último matrimonio imperial en la historia china. Un espectáculo anacrónico de una era que había pasado. Puyi tenía esperanzas de que el matrimonio trajera algo de normalidad y felicidad a su vida extraña. Wanrong era inteligente, moderna y hermosa, pero el matrimonio estaba condenado desde el principio. Vivir en la ciudad prohibida, rodeados de eunucos chismosos y cortesanos intrigantes, sin privacidad real y sin propósito en la vida, eventualmente destruiría la relación y a ambos individuos, pero eso vendría después. Lo que nadie en la ciudad prohibida se daba cuenta era que el tiempo de Puyi allí estaba llegando a su fin. Fuera de las murallas del palacio, China continuaba desintegrándose en caos. Los señores de la guerra luchaban constantemente entre sí por el control de Beijing y del gobierno central nominal. La corrupción era rampante, la economía estaba en ruinas. Los campesinos sufrían bajo impuestos aplastantes y reclutamiento forzado por los ejércitos de los señores de la guerra. Las potencias extranjeras continuaban aprovechándose de la debilidad de China, obteniendo más concesiones y expandiendo sus esferas de influencia. Era un periodo de humillación nacional y sufrimiento para el pueblo chino. Y entre todo este caos, un nuevo movimiento político estaba ganando fuerza, uno que eventualmente cambiaría a China para siempre y que sellaría el destino final de Puyi. Este movimiento era el comunismo. El Partido Comunista de China fue fundado en Shanghái en julio de 1921 por un grupo pequeño de intelectuales radicales, incluido un joven bibliotecario de la Universidad de Beijing llamado Mao Zedong. Inspirados por la revolución bolchevique en Rusia y financiados por el Comintern soviético, estos revolucionarios comunistas creían que el caos de China solo podía ser resuelto a través de una revolución proletaria que derrocaría no solo a los señores de la guerra, sino todo el sistema social de terratenientes, capitalistas y élites tradicionales. Pero en 1924, los comunistas eran todavía una fuerza menor en la política china. El movimiento revolucionario más importante seguía siendo el Kuomintang de Sun Yat-sen, que se había reagrupado en el sur de China, con base en Guangzhou. Sun había pasado años tratando de unificar China bajo un gobierno nacionalista republicano, pero había sido frustrado repetidamente por los señores de la guerra y por la falta de un ejército fuerte. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Sun decidió aliarse con el Partido Comunista en lo que se conoció como el Primer Frente Unido. Los comunistas, siguiendo las órdenes de Moscú, se unieron al Kuomintang como miembros individuales mientras mantenían su propia organización partidaria separada.
La idea era que las dos fuerzas revolucionarias trabajarían juntas para derrotar a los señores de la guerra y unificar China, y luego resolverían sus diferencias ideológicas más tarde. Era una alianza incómoda que eventualmente explotaría en violencia, pero en 1924 parecía la mejor esperanza para la Revolución China. Sun también hizo otra movida crucial. Estableció la Academia Militar Whampoa para entrenar oficiales para el Ejército Nacional Revolucionario. El comandante de esta academia era un oficial joven y ambicioso llamado Chiang Kai-shek, quien eventualmente se convertiría en el líder del Kuomintang después de la muerte de Sun en 1925, y quien jugaría un papel enorme en el destino de Puyi. Y entonces llegó el golpe final para el tiempo de Puyi en la ciudad prohibida. En octubre de 1924, un señor de la guerra llamado Feng Yuxiang, conocido como el general cristiano porque había convertido al cristianismo y bautizaba a sus tropas en masa con mangueras de bomberos, traicionó a su aliado y tomó control de Beijing en un golpe de estado. Feng era un nacionalista ferviente que despreciaba la continua presencia de la familia imperial Qing en la ciudad prohibida. El 5 de noviembre de 1924, las tropas de Feng rodearon el palacio. Un oficial entró y informó a Puyi que los artículos de trato favorable de 1912 estaban siendo revocados inmediatamente. Puyi ya no era considerado emperador, ni siquiera dentro de la ciudad prohibida. Tenía 3 horas para empacar sus pertenencias personales y salir del palacio. Después de eso, el palacio sería propiedad del pueblo chino. Puyi estaba atónito. Tenía solo 18 años y el único hogar que había conocido le estaba siendo arrebatado. Corrió de una habitación a otra sin saber qué hacer. Los eunucos entraron en pánico, sabiendo que sus propios medios de vida estaban terminando. Wanrong, su esposa de apenas 2 años, estaba aterrorizada. El tutor de Puyi, Reginald Johnston, trató de negociar con los oficiales de Feng, argumentando que expulsar al ex emperador violaba los acuerdos internacionales y causaría un incidente diplomático. Pero Feng no estaba interesado en argumentos legales. Quería a Puyi fuera, y lo quería fuera ahora. En un acto de misericordia de último minuto, Johnston logró organizar que Puyi y su familia inmediata fueran llevados a la legación japonesa en Beijing, que estaba bajo protección extranjera, y donde las tropas de Feng no podían seguirlos. A última hora de la tarde del 5 de noviembre, Puyi, Wanrong y varios sirvientes cercanos fueron escoltados fuera de la ciudad prohibida en automóviles. Mientras el automóvil pasaba por la puerta de la supremacía divina, Puyi miró hacia atrás al único hogar que había conocido. Las enormes murallas rojas, los techos de tejas doradas brillando al sol de la tarde, los patios de mármol donde había jugado cuando era niño. Todo estaba siendo dejado atrás. Por primera vez en su vida, Puyi estaba fuera de la ciudad prohibida como un ciudadano privado en lugar de como un emperador. Tenía 18 años y no tenía idea de cómo vivir en el mundo real. No sabía cómo manejar dinero. Nunca había ido de compras. Nunca había usado transporte público. Nunca había tenido una conversación con alguien que no fuera un sirviente, un tutor o un miembro de la corte. Toda su educación lo había preparado para ser un emperador, un papel que ya no existía. ¿Qué se suponía que haría ahora? ¿Quién era Puyi si no era el emperador? Estas preguntas lo perseguirían durante el resto de su vida. Su estadía en la legación japonesa fue el comienzo de una relación con Japón, que eventualmente llevaría a Puyi a cometer lo que muchos considerarían la traición definitiva. Los japoneses lo trataron con deferencia y respeto, dirigiéndose a él como Su Majestad, cuando casi todos los demás en China ahora lo llamaban simplemente Señor Puyi o el ex emperador. Para un joven que había perdido todo su sentido de identidad y propósito, este reconocimiento de su estatus imperial, incluso si era solo ceremonial, era intoxicante. Los oficiales de inteligencia japoneses que visitaban regularmente la legación fueron cuidadosos en cultivar una relación con Puyi, sembrando semillas que florecerían años más tarde en formas que cambiarían la historia. Le dijeron a Puyi que Japón, como el único poder asiático moderno que había resistido con éxito el imperialismo occidental, era el aliado natural de China. Le dijeron que solo con la ayuda japonesa podría China volverse fuerte nuevamente, y sugirieron muy delicadamente que quizás algún día, con la ayuda de Japón, Puyi podría ser restaurado al trono. Era todo mentira, por supuesto. Los japoneses no tenían interés en ayudar a China a volverse fuerte. Lo que querían era dominar China, y pensaban que tener un ex emperador agradecido y maleable como títere podría ser útil para sus planes. Pero Puyi, ingenuo y desesperado por recuperar lo que había perdido, estaba dispuesto a creer cualquier cosa que le devolviera, aunque fuera un atisbo de su antigua gloria.
En 1925, después de varios meses en la legación japonesa donde se sentía como un invitado que había sobrepasado su bienvenida, Puyi se mudó a la concesión japonesa en la ciudad portuaria de Tianjin. Tianjin, como Shanghái, había sido dividida en concesiones extranjeras después de los tratados desiguales, con diferentes secciones de la ciudad bajo control efectivo de diferentes potencias extranjeras. La concesión japonesa ofrecía a Puyi algo de libertad para moverse sin estar directamente bajo el control del gobierno chino, que ahora lo veía en el mejor de los casos como una vergüenza y en el peor como un posible punto de reunión para la contrarrevolución monárquica. En Tianjin, Puyi estableció una pequeña corte en el exilio en una mansión conocida como el Jardín de la Serenidad. Atrajo a varios cientos de ex cortesanos Qing, oficiales militares realistas e intelectuales conservadores que todavía soñaban con restaurar la monarquía. Vivían en una burbuja extraña, realizando rituales de la corte, planificando una restauración que nunca llegaría y básicamente negándose a aceptar que la era imperial había terminado para siempre. Puyi pasaba sus días recibiendo visitantes, la mayoría de ellos aduladores que querían dinero o posición, estudiando inglés y chino moderno con tutores, y aburrido. Estaba profundamente aburrido. Sin propósito real en la vida, sin perspectivas reales para el futuro, Puyi cayó en la depresión. Su matrimonio con Wanrong se deterioró a medida que ambos lidiaban con el trauma de su expulsión del palacio. Puyi comenzó a tomar una segunda esposa, una concubina llamada Wenxiu. Pero esto solo creó más tensión en el hogar. Mientras tanto, fuera de los confines de su pequeña corte en el exilio, China continuaba cambiando de maneras que harían imposible cualquier restauración monárquica. Sun Yat-sen murió de cáncer en marzo de 1925, dejando al movimiento nacionalista sin su líder más carismático. El Kuomintang cayó en una lucha de poder de la que emergió Chiang Kai-shek, el joven comandante de la Academia Militar Whampoa. Como líder, Chiang era un militar duro, un nacionalista apasionado y profundamente anticomunista, a pesar de la alianza nominal entre el Kuomintang y el Partido Comunista. En 1926, Chiang lanzó la Expedición del Norte, una campaña militar masiva para derrotar a los señores de la guerra y unificar China bajo el gobierno del Kuomintang. El Ejército Nacional Revolucionario, con asesores soviéticos y con comunistas sirviendo como comisarios políticos, avanzó hacia el norte desde su base en Guangzhou, ganando victoria tras victoria. Para 1927, habían capturado grandes extensiones del sur y centro de China. Shanghái cayó ante las fuerzas del Kuomintang en marzo de 1927. Parecía que finalmente, después de décadas de caos, China estaba siendo reunificada bajo un gobierno fuerte. Pero entonces, Chiang Kai-shek hizo una movida que cambiaría el curso de la historia china y que iniciaría una guerra civil que duraría más de 20 años. En abril de 1927, Chiang rompió con los comunistas de la forma más sangrienta posible. En lo que se conoció como la masacre de Shanghái, las tropas del Kuomintang y gánsteres locales aliados con Chiang atacaron a los comunistas en Shanghái, matando a miles. Ataques similares ocurrieron en otras ciudades. El primer frente unido entre nacionalistas y comunistas había terminado en un baño de sangre. Los comunistas que sobrevivieron huyeron a áreas remotas del campo, donde comenzaron a establecer bases guerrilleras. Mao Zedong, quien había sido una figura menor en el partido hasta este punto, emergió como un líder clave argumentando que la revolución comunista en China tendría que basarse en el campesinado en lugar del proletariado urbano, una herejía del marxismo ortodoxo, pero una que tenía sentido en un país donde más del 80% de la población eran campesinos. Mientras tanto, Chiang continuó la expedición del norte, finalmente capturando Beijing en junio de 1928. Los señores de la guerra fueron derrotados o absorbidos en el nuevo orden nacionalista. China estaba nominalmente unificada bajo el gobierno del Kuomintang, con Chiang Kai-shek como su líder indiscutible. La capital fue trasladada de Beijing, que fue renombrada Beiping o Paz del Norte, a Nanjing en el centro de China. Era un nuevo comienzo para China, o eso esperaban muchos. El gobierno nacionalista inició programas de modernización, construyó nuevas carreteras y ferrocarriles, reformó el sistema educativo y trató de construir una China moderna y unificada. Pero el país enfrentaba desafíos abrumadores, una insurgencia comunista en crecimiento, una economía devastada por décadas de guerra, divisiones profundas entre regiones y grupos étnicos, y lo más ominoso de todo, una amenaza creciente de Japón. Y era hacia Japón que Puyi cada vez más miraba como su última esperanza. A lo largo de los años de Nanjing, como se conoció al periodo de gobierno nacionalista de 1927 a 1937, Puyi vivió en Tianjin, cada vez más dependiente del apoyo japonés y cada vez más enredado en las redes de la inteligencia japonesa.
Los militares japoneses, que habían ganado influencia enorme sobre la política japonesa en la década de 1920, tenían ambiciones expansivas para el continente asiático. Veían a China como un enorme recurso para ser explotado: vastas tierras agrícolas, enormes depósitos de carbón y mineral de hierro, cientos de millones de consumidores potenciales para productos japoneses. Pero China bajo Chiang Kai-shek, a pesar de todos sus problemas, estaba tratando de afirmar su soberanía y recuperar territorios y derechos que habían sido arrebatados durante la era de los tratados desiguales. Esto era inaceptable para los imperialistas japoneses. Ellos creían que Japón, como la potencia suprema en Asia, tenía el derecho, incluso el deber, de dominar a sus vecinos más débiles. Y tenían un plan específico para el noreste de China, la región conocida como Manchuria, que era rica en recursos y que había sido un área de influencia japonesa desde su victoria sobre Rusia en la Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905. En septiembre de 1931, oficiales del ejército de Kwantung japonés, las fuerzas japonesas estacionadas en Manchuria, organizaron un incidente falso de bandera conocido como el incidente de Mukden, volando una sección del ferrocarril controlado por Japón y culpando a los chinos. Usando esto como pretexto, el ejército japonés invadió y ocupó toda Manchuria en cuestión de meses. El gobierno chino apeló a la Liga de Naciones, pero no llegó ninguna ayuda efectiva. Las potencias occidentales, atrapadas en la Gran Depresión, no estaban dispuestas a arriesgar una guerra con Japón por Manchuria. Japón se retiró de la Liga de Naciones y mantuvo su control sobre Manchuria. Y entonces vino la jugada que cambiaría la vida de Puyi para siempre y que lo convertiría en uno de los colaboradores más infames de la historia. La caída del último emperador de China, parte 2. Los japoneses necesitaban una fachada de legitimidad para su ocupación de Manchuria, y tenían exactamente al candidato adecuado esperando en Tianjin: Puyi, el último emperador de China. En noviembre de 1931, apenas 2 meses después del incidente de Mukden, agentes de inteligencia japoneses se acercaron a Puyi con una propuesta que sabían que no podría rechazar. Le dijeron que con el apoyo japonés él podría convertirse en el gobernante de Manchuria, aunque no lo llamarían Manchuria, sino Manchukuo, el estado de Manchuria. Le dijeron que esto sería solo el primer paso. Una vez que estuviera firmemente establecido en Manchukuo con el respaldo militar japonés, podría eventualmente expandir su gobierno a toda China y restaurar verdaderamente el imperio Qing. Era una fantasía ridícula. Una mentira tan transparente que cualquier persona razonable habría visto a través de ella inmediatamente. Pero Puyi no era razonable cuando se trataba de su obsesión con recuperar su trono perdido. Tenía 25 años. Había pasado los últimos 7 años en un exilio humillante y había convencido a sí mismo de que este era su destino, su gran oportunidad de convertirse en el emperador que se suponía que debía ser. Su tutor, Reginald Johnston, quien todavía mantenía contacto con Puyi, le advirtió encarecidamente contra esto. Le dijo que los japoneses estaban usándolo, que nunca le permitirían ejercer ningún poder real, que se convertiría en nada más que un títere para legitimar la agresión japonesa. Wanrong, su esposa, también le suplicó que reconsiderara, instintivamente desconfiando de los japoneses y temerosa de lo que este movimiento significaría para ellos. Pero Puyi había tomado su decisión. El 10 de noviembre de 1931, disfrazado de comerciante chino y escondido en un automóvil, Puyi fue sacado de contrabando de Tianjin por agentes japoneses y transportado secretamente al noreste, a Manchuria, la tierra ancestral de los manchúes, de donde sus antepasados Qing habían venido hace casi 3 siglos. El 1 de marzo de 1932, los japoneses proclamaron el establecimiento de Manchukuo como un estado independiente. Puyi fue nombrado jefe ejecutivo del nuevo estado, aunque significativamente no se le dio el título de emperador. Los japoneses querían mantener la ficción de que Manchukuo era una nación independiente y soberana, y un jefe ejecutivo sonaba más moderno y republicano que un emperador. Puyi quedó devastado por esto. Había arriesgado todo, había traicionado a su propio país para convertirse en emperador nuevamente, y los japoneses ni siquiera le darían ese título. Protestó amargamente, pero los japoneses fueron inflexibles. Tendrías que esperar, le dijeron. Primero Manchukuo tenía que ser estabilizado y reconocido internacionalmente, y luego podrían considerar elevar su estatus a emperador. Era otra mentira, por supuesto. Los japoneses no tenían intención de darle ningún poder real a Puyi, sin importar qué título llevara, pero necesitaban mantenerlo lo suficientemente feliz como para que continuara sirviendo como su títere. La ceremonia de inauguración de Puyi como jefe ejecutivo de Manchukuo fue un espectáculo patético. Fue realizada en la capital de Changchun, que fue renombrada Hasinking, o Nueva Capital.
Puyi apareció en un uniforme militar que los japoneses le habían proporcionado, luciendo incómodo y fuera de lugar. Los oficiales japoneses estaban por todas partes, controlando cada aspecto de la ceremonia. No había ilusión de que esto fuera algo más que un estado títere japonés con un rostro manchú pegado en el frente. Las potencias occidentales se negaron a reconocer a Manchukuo, viéndolo correctamente como un territorio chino ocupado ilegalmente. Incluso la mayoría de los chinos en Manchukuo, mientras que muchos estaban dispuestos a trabajar con el nuevo régimen por razones de supervivencia económica, despreciaban a Puyi como un traidor que había vendido su país a los invasores extranjeros. Los primeros 2 años de Puyi como jefe ejecutivo de Manchukuo fueron profundamente frustrantes para él. Rápidamente se hizo evidente que no tenía ningún poder real en absoluto. Cada decisión importante era tomada por los japoneses, particularmente por el ejército de Kwantung, que efectivamente gobernaba Manchukuo como un feudo militar. El gabinete de Manchukuo estaba lleno de ministros chinos, pero los verdaderos tomadores de decisiones eran los asesores japoneses adjuntos a cada ministerio que tenían poder de veto sobre cualquier decisión. Puyi tenía que obtener permiso de los japoneses para hacer cualquier cosa, incluso para salir del palacio. Sus movimientos eran monitoreados constantemente, sus reuniones eran vigiladas, su correspondencia era leída. Era como estar de vuelta en la ciudad prohibida, excepto que ahora sus carceleros no eran eunucos manchúes, sino oficiales militares japoneses que ni siquiera fingían respetar su autoridad. Puyi se quejó repetidamente, exigiendo más autoridad, insistiendo en que se le diera un papel real en el gobierno. Los japoneses lo escuchaban con educación y luego lo ignoraban. Habían obtenido lo que querían de él: una fachada de legitimidad para su ocupación de Manchuria. Si estaba feliz o no con su situación era completamente irrelevante para ellos. Lo que importaba era que continuara desempeñando su papel como el rostro manchú de su régimen títere. Pero en 1934 los japoneses decidieron darle a Puyi algo de lo que había estado pidiendo, no por generosidad sino porque les convenía. El 1 de marzo de 1934, exactamente 2 años después de su inauguración como jefe ejecutivo, Puyi fue formalmente coronado como emperador de Manchukuo en una ceremonia elaborada en Sinking. Tomó el nombre de era Kangde, que significa tranquilidad y virtud. Un nombre que resultaría ser profundamente irónico dado lo que vendría después. La ceremonia de coronación fue diseñada para evocar la gloria de las coronaciones imperiales chinas del pasado, con túnicas elaboradas, rituales antiguos y proclamaciones grandilocuentes sobre el mandato celestial del nuevo emperador. Puyi estaba extasiado. Después de 22 años desde su abdicación forzada en 1912, finalmente era un emperador nuevamente, o al menos así lo creía. Envió telegramas a líderes mundiales anunciando su ascensión, esperando reconocimiento internacional. Casi ninguno respondió. Las pocas respuestas que recibió fueron de aliados de Japón o de gobiernos tan desesperados por el reconocimiento japonés que estaban dispuestos a jugar junto con la farsa de Manchukuo. Para el resto del mundo, Puyi no era un emperador, sino un colaborador, un hombre que había traicionado a su propio pueblo por una fantasía de gloria imperial que nunca se materializaría. Y la realidad de Manchukuo bajo el dominio japonés era cualquier cosa menos gloriosa. Los japoneses explotaron Manchuria despiadadamente, tratándola como una colonia de recursos para alimentar la maquinaria industrial y militar de Japón. Las enormes reservas de carbón, hierro y otros minerales de Manchuria fueron extraídas y enviadas a Japón. La tierra fértil de Manchuria fue convertida en granjas masivas para producir alimentos para Japón. Cientos de miles de colonos japoneses fueron trasladados a Manchuria, tomando las mejores tierras y desplazando a los agricultores locales. La población china local fue tratada como ciudadanos de segunda clase en su propia tierra, sujetos a leyes discriminatorias y brutalidad policial. Cualquier resistencia era aplastada con extrema violencia. El ejército japonés llevó a cabo campañas de pacificación contra guerrilleros chinos que se oponían a la ocupación, campañas que a menudo involucraban masacrar aldeas enteras sospechosas de apoyar a los guerrilleros. Fue un régimen de terror y explotación, y Puyi era su rostro oficial. Cada decreto opresivo, cada política explotadora, cada atrocidad cometida por las fuerzas japonesas se hacía oficialmente en nombre del emperador Kangde de Manchukuo. Puyi más tarde afirmaría que no sabía sobre muchas de estas atrocidades, que los japoneses lo mantenían deliberadamente en la oscuridad sobre lo que realmente estaba sucediendo en su imperio. Hay algo de verdad en esto. Los japoneses ciertamente controlaban cuidadosamente qué información llegaba a Puyi. Pero también es cierto que Puyi eligió no saber.
Eligió no hacer preguntas difíciles, eligió creer las mentiras cómodas que los japoneses le contaban porque la alternativa, admitir que había vendido su alma por nada, era demasiado dolorosa de contemplar. Su vida personal durante los años de Manchukuo se desintegró en una miseria completa. Su esposa Wanrong, que lo había seguido a Manchukuo contra su mejor juicio, cayó en depresión severa y adicción al opio. El matrimonio, que nunca había sido fuerte, se convirtió en una cáscara vacía. Puyi, frustrado por su impotencia política y su infelicidad personal, se volvió cada vez más tiránico con su pequeño séquito de sirvientes y cortesanos. Golpeaba a los eunucos que lo habían seguido desde la ciudad prohibida por ofensas menores o imaginarias. Era cruel con Wanrong, culpándola por su propia infelicidad. Cuando Wanrong quedó embarazada en 1935, Puyi estaba convencido de que el hijo no era suyo, aunque nunca quedó claro si esto era paranoia o si Wanrong realmente había tenido un affair con uno de los guardias del palacio como una forma de rebelión contra su terrible situación. Los japoneses, temiendo un escándalo, hicieron que el bebé desapareciera inmediatamente después del nacimiento. Lo más probable es que lo mataran, aunque los detalles exactos nunca se confirmaron. Wanrong nunca se recuperó de esto. Su adicción al opio empeoró, y comenzó un lento descenso hacia la locura del que nunca emergería. Mientras tanto, Puyi tomó una nueva consorte, una adolescente llamada Lee Yukin. Pero esta relación también estaba marcada por la infelicidad y la disfunción. El palacio imperial en Xingqing, que debería haber sido un lugar de esplendor y felicidad, era en realidad una prisión de lujo llena de personas miserables, atrapadas en una pesadilla histórica de la que no podían escapar. Pero nada de esto era lo peor que vendría. En 1937, la guerra entre China y Japón, que había estado latente desde la invasión de Manchuria en 1931, estalló en un conflicto a gran escala. El incidente del puente Marco Polo en julio de 1937, otra provocación de bandera falsa organizada por militares japoneses, desencadenó la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que eventualmente se fusionaría en el teatro más amplio de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas japonesas lanzaron una invasión masiva de China propiamente dicha. Shanghái cayó después de meses de combates sangrientos. Nanjing, la capital nacionalista, cayó en diciembre de 1937, seguida por lo que se conoció como la masacre de Nanjing o la violación de Nanjing. 6 semanas de atrocidades sin restricciones durante las cuales las tropas japonesas mataron a cientos de miles de civiles y violaron a decenas de miles de mujeres. Fue uno de los peores crímenes de guerra del siglo XX, un holocausto que dejó cicatrices en la psique china que persisten hasta el día de hoy. El gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek se retiró al interior, estableciendo una nueva capital en Chongqing, en la provincia de Sichuan, y continuó la resistencia. Los comunistas bajo Mao Zedong también lucharon contra los japoneses desde sus bases en el noroeste de China, utilizando tácticas de guerra de guerrillas que gradualmente expandieron su control sobre vastas áreas del campo chino. Y durante todo esto, Puyi permanecía en Manchukuo, un colaborador impotente en la agresión japonesa contra su propio pueblo. Manchukuo se convirtió en una base crucial para las operaciones militares japonesas en China. Las industrias de Manchukuo producían armas y suministros para el ejército japonés. Los alimentos de Manchukuo alimentaban a las tropas japonesas. Los trabajadores de Manchukuo, tanto chinos como coreanos que habían sido traídos por la fuerza, eran explotados como mano de obra esclava en minas y fábricas, y todo se hacía oficialmente en nombre del emperador Kangde. Puyi asistía a ceremonias militares, presentaba medallas a oficiales japoneses, emitía proclamaciones de apoyo al esfuerzo de guerra de la gran esfera de coprosperidad de Asia Oriental, como los japoneses llamaban eufemísticamente a su imperio conquistado. Cada aparición pública, cada palabra que pronunciaba, profundizaba su complicidad en los crímenes que se cometían en su nombre. Algunos historiadores han argumentado que Puyi era genuinamente una víctima, un títere sin poder real que estaba tan atrapado en la situación como cualquiera. Otros han señalado que Puyi eligió colaborar con los japoneses, que podría haber huido o resistido si realmente hubiera querido hacerlo, que su deseo de jugar al emperador era más importante para él que cualquier lealtad a su pueblo. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Puyi era tanto víctima como perpetrador, tanto títere como colaborador dispuesto, tanto autoengañado como cómplice consciente. Los años de la Segunda Guerra Mundial fueron un periodo de intensificación del horror. A medida que la guerra se volvía contra Japón después de Pearl Harbor en 1941 y la entrada de Estados Unidos en la guerra, los japoneses se volvieron aún más brutales en su explotación de los territorios ocupados.
En Manchukuo, el infame Escuadrón 731 llevó a cabo experimentos con armas biológicas en prisioneros humanos, principalmente chinos pero también rusos, mongoles y otros, en condiciones de crueldad increíble. Miles de personas fueron infectadas deliberadamente con peste, antrax, cólera y otras enfermedades, viviseccionadas sin anestesia, congeladas vivas para estudiar la congelación, sometidas a torturas inimaginables, todo en nombre de la investigación médica militar. Puyi más tarde afirmaría que no sabía nada sobre la Unidad 731, y es posible que los japoneses lo mantuvieran en la ignorancia sobre este horror particular. Pero el Palacio Imperial en Xinqing no estaba tan lejos de las instalaciones de la Unidad 731, y rumores sobre experimentos terribles circulaban ampliamente entre la población local. Si Puyi no sabía, era porque había elegido no saber. A medida que la guerra continuaba, incluso la vida relativamente cómoda de Puyi en su palacio comenzó a deteriorarse. Los suministros se volvieron más escasos. Los ataques aéreos aliados, aunque raros en Manchukuo, creaban tensión constante. Los japoneses se volvieron más paranoicos y controladores, restringiendo aún más los movimientos de Puyi. Comenzó a darse cuenta, quizás por primera vez, de que había apostado por el caballo equivocado, que Japón iba a perder esta guerra, y cuando lo hiciera, su propia posición sería insostenible. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima. 3 días después, una segunda bomba atómica destruyó Nagasaki. También el 9 de agosto, la Unión Soviética, cumpliendo su promesa a los aliados en la conferencia de Yalta, declaró la guerra a Japón e invadió Manchukuo con abrumadora fuerza. El ejército de Kwantung japonés, que una vez había sido una de las fuerzas militares más poderosas de Asia, había sido desgastado por años de guerra y la transferencia de sus mejores unidades a otros frentes, colapsó frente a la ofensiva soviética en cuestión de días. Las fuerzas soviéticas avanzaron rápidamente hacia Manchukuo, barriendo toda resistencia. En Xinqing, el Palacio Imperial cayó en el caos. Los oficiales japoneses comenzaron a quemar documentos y prepararse para huir. Puyi, dándose cuenta de que el final había llegado, entró en pánico. Los japoneses le dijeron que tenía que evacuar inmediatamente, que los soviéticos llegarían pronto y que si lo capturaban, probablemente lo ejecutarían como criminal de guerra. El 11 de agosto, Puyi abdicó formalmente del trono de Manchukuo en una breve ceremonia improvisada. Después de solo 11 años como emperador de su estado títere, volvía a ser un ex emperador. Fue empaquetado en un tren con miembros de su familia, algunos cortesanos leales y un contingente de guardias japoneses, supuestamente dirigiéndose a Japón donde estaría seguro. Pero el tren nunca llegó a Japón. El 18 de agosto, mientras el tren de Puyi estaba detenido en un aeródromo en la frontera chino-coreana, esperando un avión que lo llevaría a Japón, fue interceptado por tropas soviéticas. Los guardias japoneses se rindieron sin luchar. Puyi intentó desesperadamente destruir cualquier evidencia de su colaboración con los japoneses, pero era demasiado tarde. Los soviéticos sabían exactamente quién era y cuál había sido su papel. Fue arrestado y llevado a la Unión Soviética, primero a un campo de prisioneros de guerra en Siberia, y luego a instalaciones de detención más cómodas, donde los soviéticos mantenían a prisioneros de alto valor. Pasó los siguientes 5 años en custodia soviética, viviendo en un extraño limbo. No era maltratado físicamente. Los soviéticos lo veían como un posible activo en sus negociaciones con el nuevo gobierno de China, que estaba emergiendo de la guerra civil, pero estaba en un exilio forzado, separado de su esposa Wanrong, quien había sido dejada atrás en la confusión de la evacuación de Manchukuo, y que moriría en prisión comunista china en 1946, probablemente de desnutrición y abstinencia de opio. Puyi no se enteró de su muerte durante años, y cuando lo hizo, según informes, sintió poca emoción. Su capacidad de sentir había sido embotada por décadas de trauma y autoengaño. Mientras Puyi languidecía en custodia soviética, China estaba experimentando su transformación final. La guerra civil entre nacionalistas y comunistas, que había sido puesta en suspenso durante la guerra contra Japón, se reanudó con ferocidad renovada, pero esta vez el resultado sería diferente. Los comunistas, que habían expandido enormemente su base de poder durante la guerra, a través de una combinación de guerra de guerrillas efectiva, organización popular y reforma agraria en las áreas que controlaban, ahora eran una fuerza formidable. El Kuomintang de Chiang Kai-shek, por otro lado, había sido debilitado por años de guerra, corrupción rampante e inflación que destruyó su base de apoyo urbano.
Entre 1946 y 1949, el Ejército Popular de Liberación Comunista ganó victoria tras victoria contra las fuerzas nacionalistas. Las ciudades cayeron una tras otra, los ejércitos nacionalistas se desertaron en masa o fueron destruidos en enormes batallas de cerco. Para la primavera de 1949 era obvio que los comunistas habían ganado. Chiang Kai-shek y los restos de su gobierno huyeron a la isla de Taiwán, llevando con ellos el tesoro nacional, innumerables artefactos culturales y los restos del ejército nacionalista. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong se paró en la puerta de Tiananmen en Beijing, el mismo lugar donde los emperadores Qing una vez habían emitido proclamaciones imperiales, y declaró el establecimiento de la República Popular de China. La Revolución Comunista China, que había comenzado en 1921 como un pequeño grupo de intelectuales radicales, finalmente había triunfado. China tendría un nuevo comienzo, una nueva forma de gobierno, una nueva ideología, y en este nuevo orden no había lugar para emperadores o restos del orden feudal antiguo. En 1950, los soviéticos entregaron a Puyi al gobierno comunista chino. Fue un gesto simbólico de solidaridad entre estados comunistas, pero también un cálculo práctico. Los soviéticos no tenían más uso para Puyi, y entregarlo a los chinos les ganó crédito diplomático con su aliado comunista más importante. Para Puyi, que ahora tenía 44 años, la entrega a los comunistas chinos fue aterradora. Había pasado toda su vida como un símbolo de todo lo que los comunistas odiaban: la monarquía feudal, el privilegio heredado, la colaboración con imperialistas extranjeros. Esperaba ser ejecutado, y francamente muchos chinos pensaban que merecía ser ejecutado. Su colaboración con los japoneses lo había convertido en uno de los traidores más odiados en la memoria popular china. Pero Mao Zedong y los líderes comunistas tenían otros planes para Puyi. Habían decidido que, en lugar de convertirlo en un mártir ejecutándolo, lo convertirían en un ejemplo de reforma a través del trabajo, demostrando que incluso el más privilegiado y corrupto producto del antiguo régimen feudal podía ser transformado en un ciudadano útil de la nueva China socialista. Sería, en efecto, una pieza de propaganda viviente para demostrar la superioridad del sistema comunista. Puyi fue enviado al Centro de Gestión de Criminales de Guerra Fushun, en la provincia de Liaoning, no lejos de Manchukuo, donde había gobernado como emperador títere. Pasaría los siguientes 10 años allí, sometido a lo que los comunistas llamaban reeducación, pero lo que básicamente era un proceso intensivo de lavado de cerebro, diseñado para hacerlo renunciar a su pasado imperial y abrazar la ideología comunista. Las condiciones en Fushun eran relativamente humanas en comparación con muchas prisiones chinas de la época. Los prisioneros no eran torturados físicamente ni sometidos a trabajos forzados extremos, pero la presión psicológica era intensa. Puyi fue obligado a participar en sesiones interminables de autocrítica, donde tenía que confesar sus crímenes contra el pueblo chino y examinar públicamente sus motivaciones y acciones. Tuvo que escribir y reescribir su autobiografía innumerables veces, cada vez profundizando más en su complicidad con los japoneses y su explotación del pueblo chino. Tuvo que asistir a clases de teoría marxista-leninista, aprendiendo sobre materialismo dialéctico, lucha de clases y la inevitabilidad de la revolución socialista. Fue obligado a trabajar en labores manuales, primero tareas simples como barrer y limpiar, luego trabajos más complejos en los talleres de la prisión. Para un hombre que nunca había tenido que hacer trabajo físico en su vida, que había tenido sirvientes esperando en él desde que era un bebé, esto fue profundamente desorientador. Pero lo más notable fue que, con el tiempo, Puyi pareció genuinamente cambiar. Esto no era algo que todos creyeran. Muchos pensaban que simplemente estaba actuando, diciéndole a sus captores lo que querían escuchar para salvar su pellejo. Pero aquellos que lo conocieron en Fushun, tanto prisioneros compañeros como guardias, informaron que parecía sincero en su transformación. Comenzó a mostrar empatía por otros, algo que había sido casi completamente ausente en su carácter anteriormente. Hizo amigos entre los otros prisioneros, incluyendo exoficiales japoneses y colaboradores chinos que habían trabajado para Manchukuo. Aprendió a hacer su propia comida, lavar su propia ropa, realizar tareas básicas que habían sido realizadas por sirvientes durante toda su vida anterior. Comenzó a leer ampliamente, no solo las obras marxistas obligatorias, sino también literatura, historia y filosofía. Y comenzó a reflexionar seriamente, quizás por primera vez en su vida, sobre lo que había hecho, sobre su complicidad en los crímenes japoneses, sobre el sufrimiento que su colaboración había ayudado a causar. En sus escritos autobiográficos de este periodo, que eventualmente serían publicados como De emperador a ciudadano después de su liberación, Puyi expresó arrepentimiento genuino por sus acciones. Admitió que había sido egoísta,
que había puesto su propia ambición de ser emperador por encima del bienestar de su pueblo, que había elegido conscientemente no saber sobre las atrocidades cometidas en su nombre, porque reconocerlas habría hecho su posición insostenible. En diciembre de 1959, después de casi 10 años en Fushun, Puyi fue liberado como parte de una amnistía general para criminales de guerra que habían demostrado reforma genuina. Tenía 53 años y estaba entrando a una China que era completamente irreconocible de la que había dejado. El gran salto adelante de Mao, un esfuerzo catastrófico para transformar rápidamente a China de una sociedad agraria en una industrial a través de la colectivización forzada y la industrialización, estaba en pleno apogeo. Decenas de millones de personas morirían en la hambruna resultante, la peor en la historia humana. Pero Puyi estaba protegido de lo peor de esto. El gobierno comunista le proporcionó un trabajo como jardinero en el Jardín Botánico de Beijing. Un trabajo simbólico diseñado para demostrar que el ex emperador ahora era solo un trabajador ordinario. Más tarde trabajó como editor en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, revisando documentos históricos. Vivía en una modesta casa de huéspedes del gobierno, recibía un salario modesto y vivía una vida simple. Era libre de moverse por Beijing, de visitar cines y parques, de vivir más o menos como un ciudadano normal. Para Puyi, que había pasado la mayor parte de su vida como prisionero de una forma u otra, primero en la ciudad prohibida y luego en Manchukuo y luego en prisión, esta libertad limitada era embriagadora. En 1962, Puyi se casó nuevamente, esta vez con una mujer llamada Li Shuxian, una enfermera de hospital y viuda de un soldado del Ejército Popular de Liberación. Era un matrimonio completamente ordinario, sin ceremonias imperiales, sin dotes principescas, solo dos personas de mediana edad que habían sido presentadas por amigos mutuos y que decidieron casarse. Li Shuxian más tarde recordó a Puyi como un esposo atento y cariñoso, humilde y trabajador, completamente diferente de la imagen del emperador arrogante y colaborador que el público tenía de él. Vivían juntos en un pequeño apartamento. Cocinaban sus propias comidas, viajaban en transporte público. Era, en muchos sentidos, la vida normal que Puyi siempre había anhelado pero nunca había podido tener. Escribió su autobiografía final, trabajando con editores del gobierno para producir un relato de su vida que enfatizaba su transformación de explotador feudal a ciudadano socialista. El libro, De emperador a ciudadano, fue publicado en 1964 y se convirtió en un bestseller en China, traducido a múltiples idiomas. Era, por supuesto, tanto un documento de propaganda como una autobiografía real. Las partes que pintaban al Partido Comunista y su programa de reeducación bajo una luz favorable eran enfatizadas mientras que las críticas eran suprimidas. Pero también contenía reflexiones genuinas de Puyi sobre su extraordinaria vida y sus arrepentimientos. Pero entonces vino la Revolución Cultural. En 1966, Mao Zedong, preocupado de que el Partido Comunista se había vuelto demasiado burocrático y que la revolución estaba perdiendo su fervor ideológico, lanzó la Gran Revolución Cultural Proletaria. Fue un periodo de caos masivo durante el cual estudiantes radicales conocidos como Guardias Rojos fueron animados a atacar a las cuatro viejas ideas, vieja cultura, viejas costumbres y viejos hábitos. Intelectuales, artistas, profesores, cualquiera con lazos con el antiguo régimen o con educación extranjera, fue denunciado, humillado públicamente y frecuentemente golpeado o asesinado. Artefactos culturales invaluables fueron destruidos. Templos fueron profanados, libros fueron quemados. Era una orgía de iconoclasmo que buscaba borrar el pasado chino y comenzar completamente de nuevo. Para Puyi, como el símbolo último del antiguo régimen feudal, esto debería haber sido aterrador. De hecho, fue señalado por los Guardias Rojos, su casa fue allanada, su autobiografía fue denunciada como insuficientemente autocrítica. Pero sorprendentemente, Puyi en gran medida escapó de lo peor de la Revolución Cultural. Su transformación de emperador a ciudadano ordinario era demasiado valiosa como historia de propaganda para que el gobierno permitiera que fuera completamente destruido. Fue protegido por autoridades locales que argumentaron que ya había sido completamente reformado y que no representaba ninguna amenaza para el orden socialista. La salud de Puyi comenzó a deteriorarse a finales de los años 60. Había fumado en gran medida durante toda su vida adulta y ahora desarrolló cáncer de riñón. En sus meses finales, mientras yacía enfermo en el hospital, Puyi recibió visitantes de todo el mundo, historiadores, periodistas, ex cortesanos de Manchukuo, chinos curiosos que querían ver al último emperador antes de que muriera.
Les habló de sus arrepentimientos, de cómo deseaba haber tenido el coraje de resistir a los japoneses, de cómo deseaba haber entendido antes lo que realmente significaba ser responsable ante su pueblo, en lugar de solo buscar poder personal. El 17 de octubre de 1967, Puyi murió en Beijing. Tenía 61 años. Su muerte recibió relativamente poca atención en la prensa china. Una breve noticia sobre el fallecimiento de Puyi, el último emperador de la dinastía Qing. Fue cremado y sus cenizas fueron colocadas eventualmente en un cementerio revolucionario en Beijing, junto a ciudadanos comunes de la República Popular. No había tumba imperial, no había monumentos grandiosos, solo una modesta lápida con su nombre. Era exactamente lo que el gobierno comunista quería. Incluso en la muerte, Puyi era solo otro ciudadano, el último vestigio físico del imperio chino reducido a cenizas y polvo. ¿Pero qué significó realmente la vida de Puyi? ¿Qué nos dice sobre la caída del último emperador y, por extensión, sobre el fin del imperio chino en sí? En muchos sentidos, Puyi es una figura profundamente trágica, un hombre que nunca tuvo oportunidad de vivir una vida normal, que fue utilizado y manipulado por fuerzas más allá de su control desde que era un niño pequeño. Fue hecho emperador cuando tenía 3 años sin que nadie le preguntara si quería el trabajo. Fue obligado a abdicar a los 6 años porque los adultos a su alrededor decidieron que el sistema imperial ya no era viable. Fue mantenido en un limbo extraño durante 12 años, mitad emperador, mitad prisionero, alimentado con mentiras sobre su eventual restauración. Fue utilizado por los japoneses como títere para legitimar su agresión, convirtiéndose en uno de los colaboradores más infames de la historia moderna, y finalmente pasó 10 años en prisión siendo reeducado para ajustarse a una ideología que era la antítesis de todo para lo que había sido criado. Casi en ningún momento de su vida tuvo Puyi control real sobre su propio destino. En este sentido, es fácil sentir simpatía por él como víctima de fuerzas históricas que estaban completamente fuera de su control. Pero también es cierto que Puyi tomó decisiones, malas decisiones, que causaron sufrimiento inmenso a otros, cuando decidió ir a Manchuria en 1931, cuando aceptó convertirse en el gobernante títere de Manchukuo, cuando continuó sirviendo como la fachada del régimen japonés, incluso cuando debe haber sabido que estaban cometiendo atrocidades en su nombre. Estas fueron sus elecciones. Nadie lo obligó físicamente a colaborar con los japoneses. Podría haber dicho que no. Podría haber huido. Podría haber hecho declaraciones públicas denunciando lo que estaban haciendo. Otros chinos en posiciones similares eligieron resistir incluso a costa de sus propias vidas. Puyi eligió su fantasía de gloria imperial sobre cualquier lealtad a su pueblo, y por esa elección, cientos de miles, si no millones de personas sufrieron. El régimen de Manchukuo, que él encabezaba al menos nominalmente, fue responsable de trabajos forzados masivos, hambruna, experimentación médica brutal y numerosas masacres. Puyi no puede eludir toda la responsabilidad por esto simplemente diciendo que era un títere impotente. Fue un títere voluntario, y su voluntad de servir como rostro del régimen japonés les dio la legitimidad que necesitaban para llevar a cabo sus crímenes. La historia de Puyi también es la historia de cómo un sistema político completo, el orden imperial confuciano que había gobernado China durante más de 2000 años, finalmente colapsó bajo el peso de sus propias contradicciones y su incapacidad de adaptarse al mundo moderno. El sistema imperial chino en su apogeo había sido uno de los logros más notables de la civilización humana. Había creado el servicio civil más sofisticado del mundo preindustrial, reclutando talento a través de exámenes competitivos en lugar de solo nepotismo. Había producido avances increíbles en tecnología, arte, literatura y filosofía. Había mantenido la estabilidad y el orden a lo largo de vastos territorios durante siglos. Pero para el siglo XIX, el sistema se había vuelto esclerótico, incapaz de reformarse, dominado por élites conservadoras que resistían cualquier cambio que amenazara sus privilegios. Cuando China se enfrentó al desafío del imperialismo occidental, una amenaza existencial que requería una transformación fundamental de las instituciones chinas, el sistema imperial fue simplemente incapaz de responder de manera efectiva. Los intentos de reforma fueron bloqueados por conservadores, los reformadores fueron perseguidos o ejecutados, y finalmente el sistema simplemente se desmoronó, no tanto derrocado por revolucionarios externos como colapsando desde dentro por su propia obsolescencia. Puyi era el producto final de este sistema, y en cierto sentido su vida encapsula toda la trayectoria de su colapso. Fue criado en un palacio que era como una máquina del tiempo, donde el siglo XX existía fuera de las murallas pero el siglo XVIII continuaba adentro. Le enseñaron que él era divino, que era el centro del universo, que era el intermediario entre el cielo y la tierra.
Pero todo esto era una ficción que se volvió más y más insostenible con cada año que pasaba. Cuando finalmente fue expulsado de la ciudad prohibida en 1924, fue como si un hombre del siglo XVIII fuera repentinamente catapultado al siglo XX sin ninguna preparación. No tenía las habilidades, el conocimiento o la comprensión del mundo necesaria para navegar la modernidad. Y su incapacidad de entender la realidad de la situación de China, su continua creencia de que podría de alguna manera restaurar el imperio si solo encontraba los aliados correctos, lo llevó a tomar la decisión desastrosa de colaborar con los japoneses. En este sentido, el destino personal de Puyi refleja el destino del sistema imperial en sí. Ambos fueron incapaces de adaptarse al mundo moderno, y ambos finalmente fueron barridos por fuerzas que no entendían y no podían controlar.